Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Soy el doctor Carlos Hernández Ávila, jefe de Gobernanza y Gestión del Conocimiento del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Es un gusto poder presentarles este interesante webinario enmarcado en el módulo de Física aplicada a las Ciencias de la Salud. De parte de nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval, les traslado un enorme saludo y agradecimiento por ser parte de estos programas de actualización del Instituto Nacional de Salud. Esto lo realizamos con el objetivo de capacitar a los profesionales de salud y la comunidad científica y académica del país. En esta ocasión nos acompaña el profesor Carlos Rudamas, del Laboratorio de Espectroscopía Óptica de la Universidad Nacional de El Salvador, quien nos impartirá el tema Aplicación de la nanociencia en la medicina. El profesor Rudamas obtuvo su primer título en física en la Universidad de El Salvador, con una tesis de licenciatura sobre la generación de centros de color con rayos X. Continuó sus estudios de física en la Universidad de Bremen, en Alemania, donde realizó el doctorado europeo en física, por investigaciones realizadas sobre la caracterización óptica de estructuras semiconductoras cuánticas para diodos láser. Desarrolló otros estudios postdoctorales en Alemania, España y Francia. Después de estos años por Europa, el profesor Rudamas regresó al país y se encuentra laborando actualmente como profesor de la Escuela de Física en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. El doctor Rudamas cuenta con una amplia experiencia laboral y diferentes cargos que han venido a impulsar la ciencia a nivel de la región. Ha desempeñado como coordinador de la Red de Investigadores para el Desarrollo de las Ciencias Naturales. También ha sido consultor de RTI-USAID, miembro de la Comisión Académica del Programa Regional de Doctorado en Física del Consejo Superior Universitario Centroamericano, miembro del Grupo de Trabajo de las Américas del Proyecto Internacional de Química Atmosférica Global, miembro como comisionado en una comisión de acreditación del aseguramiento de la calidad en la educación superior de El Salvador, coordinador de la Red Centroamericana de Egresados del Servicio Alemán de Intercambio Académico para la Investigación, miembro de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado, ACAP, entre otros cargos. Doctor Carlos Rudamas, bienvenido al Instituto Nacional de Salud. Le cedo la cámara y el micrófono para que desarrolle su ponencia. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Hernández Ávila. Para mí es un gusto y es un honor estar aquí con ustedes esta tarde para hablarles sobre las aplicaciones de las nanociencias en la medicina. Tengo que agradecer naturalmente a la doctora Xochitl Sandoval por la invitación a poder participar en los webinarios que seguramente nos conducirán a que en algún momento de un futuro cercano, los físicos con los médicos podamos en El Salvador empezar a colaborar para el desarrollo del país. Así que sin más, voy a empezar. Yo naturalmente laboro, como muy gentilmente me presentó el doctor Carlos Hernández Ávila, en el Laboratorio de Espectroscopía Óptica de la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Naturales, un laboratorio que fundamos con todos los miembros de mi grupo de investigación hace un poco más de 10 años, a mi regreso de mi periplo académico en Europa. Y también soy asesor del Laboratorio de Nanotecnología de la Universidad Francisco Gavidia, con la que también estamos colaborando, los dos laboratorios, investigando sobre propiedades ópticas y electrónicas y estructurales de estructuras nanométricas, las conocidas nanoestructuras de las que voy a hablar este día. La ponencia de esta tarde la he dividido en 4 secciones. En la introducción, cuando hablaré del nacimiento de las nanociencias y de las nanoestructuras, aprovechando que estamos con una audiencia especialmente médica, entonces voy a intentar hacer una introducción sobre cómo surgió esto de las nanociencias y las nanoestructuras y su paso hacia la nanotecnología. En la segunda parte hablaré sobre la síntesis y las propiedades de las nanoestructuras. Especialmente me enfocaré en las propiedades ópticas y electrónicas de estas nanoestructuras y hablaremos un poquito
acerca de las diferencias de las nanoestructuras con las estructuras de física del estado sólido o los cristales que conocemos tridimensionales. En la tercera parte me enfocaré sobre las aplicaciones en la medicina y aquí no voy a entrar en detalles porque cada uno de los ejemplos de cada una de las aplicaciones podría perfectamente ocupar todo el tiempo para todo un taller. Es decir, yo voy a hablar sobre las generalidades y especialmente he escogido 4 o 5 de las aplicaciones en medicina que también en un futuro podríamos trabajar con todos los médicos que realizan investigación aquí en el país. Voy a hablarles de las aplicaciones en imágenes, también en biomarcadores, en terapia, especialmente terapia para cáncer, en la administración de fármacos, lo conocido como drug delivery en inglés, y también un poquito sobre biosensores. Aquí me faltó una S, si pueden observar bien. Al final mencionaré como una especie de resumen en las consideraciones finales y algunas ideas para el futuro. También quiero en la parte 5 que no he colocado ahí, dar los agradecimientos respectivos. Comenzando con la introducción. Las nanoestructuras prácticamente tienen su origen en los años 60, 70, con la construcción de una técnica muy famosa para la investigación y que es muy conocida para los físicos del estado sólido y especialmente los físicos de semiconductores, que es conocida como la epitaxia de haces moleculares, MBE en inglés. Ustedes pueden ver aquí un par de artículos científicos en los que ya en 1968 y en los años 70 se estaba publicando acerca de la construcción de esta técnica tan importante en la investigación científica y que ha dado muchos frutos en el desarrollo de la física o de la nanofísica de los semiconductores. Aquí en la derecha, a la derecha ustedes pueden ver un esquema de lo que es prácticamente digamos, la epitaxia de haces moleculares. La epitaxia de haces moleculares consiste de un substrato que puede rotarse y de unas celdas de efusión, que son donde se colocan los materiales que uno quiere depositar sobre el substrato. Y desde aquí, al calentarse, naturalmente, las moléculas que salen de estas celdas de fusión perfectamente caen y se depositan sobre el substrato que aparece aquí. Este crecimiento epitaxial sobre este substrato puede ser monitoreado a través de varias técnicas de dispersión o de difracción de algunos haces de partículas, por ejemplo, pero también con algunos haces de fotones. Los físicos de semiconductores, digámoslo así, fueron los que comenzaron a fabricar nanoestructuras utilizando esta técnica conocida como epitaxia de haces moleculares. Y su desarrollo prácticamente se dio entre los años 60 y los años 70. Y naturalmente, debido a eso es que podríamos considerar que el nacimiento de la nanociencia en la física del estado sólido se dio alrededor de esos años y por eso la afirmación en el primer párrafo de esta transparencia. En los años 70 ya se podían fabricar algunas nanoestructuras y allí podíamos sentar el nacimiento de lo que conocemos ahora como nanotecnología, porque las mismas nanoestructuras que estábamos realizando y que estábamos fabricando sobre estos sustratos prácticamente ya era una de las grandes aplicaciones de la nanociencia y que eran estructuras que ya se podían utilizar para diferentes aplicaciones. Leo Szaki, por ejemplo, que ganó el premio Nobel debido al trabajo que realizó mucho con epitaxia de haces moleculares en el laboratorio Bell en los Estados Unidos, publicaba ya en los años 70 algunas de las aplicaciones más importantes, especialmente en la optoelectrónica para ello. Estos dispositivos de los que hablé anteriormente eran conocidos como estructuras cuánticas semiconductoras, porque prácticamente al principio se empezó a trabajar mucho
con materiales semiconductores y se podrían haber considerado ya en ese momento como dispositivos nanotecnológicos. Aquí en la figura de la derecha muestro la sección transversal de una muestra de materiales 3,5 de la tabla periódica, en la que puede verse por contraste perfectamente algunas capas con espesores nanométricos que nos muestran cómo las capas un poco más claras están en una especie de sándwich con las capas un poco más oscuras. Estas capas un poco más claras es arsenuro de galio con barreras, llamémosle así, estas dos barreras que son las capas más oscuras, de indio galio fósforo. Ustedes pueden perfectamente ver cómo estas plaquitas, estas láminas delgadas, son mucho menores que 20 nanómetros de espesor. Y aquí es donde ya empezamos a hablar de estructuras nanométricas. Y por eso muchas veces me voy a referir yo a ellas como las nanoestructuras, a pesar de que podemos dividirlas en diferentes tipos de ellas. Desde entonces, desde allá por los años 60, 70 y por los próximos 50 años, estas técnicas de la física de semiconductores han progresado enormemente y se han reportado infinidad de artículos científicos sobre la temática. Aquí podemos ver algunos de los artículos que yo he sacado nada más de la literatura y en las que aparece mi persona reportando algunos avances en estas nanoestructuras. De hecho, esta figura de la derecha y es un resultado de los trabajos, digamos, realizados dentro de mi disertación doctoral que realicé, como bien lo indicó el doctor Hernández Ávila, entre la Universidad de Bremen en Alemania, la Escuela Normal Superior de París y la Universidad de Valencia en España, dentro de un programa de doctorado europeo. Por otro lado, independientemente del avance en la nanofísica de semiconductores, la química tuvo un éxito notable en la síntesis de nanopartículas semiconductoras con propiedades ópticas muy interesantes. Aquí ustedes pueden observar una imagen de microscopía electrónica de transmisión en la que pueden perfectamente observar cómo el nanocristal obtenido es de tamaños nanométricos, de acuerdo a la escala que ustedes pueden ver. Aquí una simulación, un dibujo esquemático de lo que es la estructura atómica del nanocristal, y a la derecha un modelo que dentro de la física del estado sólido y en la física en general conocemos como modelo de pozo cuántico, que nos sirve para describir cualitativamente los estados electrónicos de estas nanoestructuras y que muestra también las transiciones ópticas que son las responsables de las propiedades ópticas que adelante vamos a estudiar acá. Estas nanoestructuras mostraban la consecuencia más básica del efecto de confinamiento cuántico en la física del estado sólido a través de nanocristales coloidales sintetizados químicamente. Este éxito que la química también había tenido se podría considerar como la segunda raíz de la nanociencia y la tecnología. Y es que es muy importante recalcar esto porque dependiendo de la bibliografía especializada que uno consulte, si es más de gente formada en química, nosotros vamos a encontrar que las nanoestructuras y los nanocristales fueron creados y descubiertos o trabajados por primera vez en los años 80. Pero eso fue aparte, digamos, por parte de los químicos que estaban trabajando en esta parte. Pero los físicos habían estado trabajando con epitaxia de bases moleculares desde los años 60, 70. Entonces, estas dos se pueden considerar la rama química y la rama física como las dos raíces que dieron pie al nacimiento de las nanociencias y, por consiguiente, al nacimiento en el futuro después de haber sido creadas y fabricadas estas nanoestructuras de la nanotecnología. Pero cuando hablamos
de tamaños nanométricos, es importante recordar a qué nos referimos con un nanómetro, ¿verdad? Estamos viendo, si vamos aquí y volvemos atrás, que estamos hablando de radios de alrededor de 5 nanómetros en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, y como lo mencioné aquí, en estas películas delgadas de menos también de 5 nanómetros de espesor. Eso significa que si comparamos, por ejemplo, qué es un nanómetro, aquí pueden encontrar ustedes lo que es un nanómetro, comparado con, por ejemplo, el tamaño de un ser humano que anda entre los 1 y 2 metros aproximadamente, nosotros podemos ver la gran diferencia en tamaños que existen por la cantidad de ceros que hay después de la coma o el punto decimal, si estuviésemos hablando o utilizando la nomenclatura que se utiliza en América. Es decir, nosotros podemos ver que un nanómetro todavía está en el orden de magnitud de, por ejemplo, una cadena de ADN. Todavía un nanómetro es un poquito más grande que un átomo, pero es más pequeño que unas bacterias que andan entre 1 y 5 micrómetros. También de los glóbulos rojos que andan alrededor de 8 micrómetros, que los ácaros o que un cabello humano tiene alrededor de 100 micrómetros. Es decir, tenemos como un nanómetro, una centésima parte de lo que es un cabello humano, ¿verdad? Aquí podemos ver el cerebro humano, una mosca y los ácaros, y así nos podemos hacer una idea ilustrativa de lo que un nanómetro significa en dimensiones. Pero estas nanoestructuras semiconductoras de lo que estoy hablando en este momento, las podemos entender y podemos describirlas utilizando el diagrama que aparece aquí a la derecha. Nosotros, por ejemplo, aquí simbolizamos con un cubo rojo a las estructuras tridimensionales, es decir, los cristales que conocemos normalmente, cristales que podemos encontrar naturalmente, pero también que podemos fabricar artificialmente. Y cuando nosotros tenemos estos cristales y empezamos a disminuir sus dimensiones, nos podríamos imaginar que cortamos este cubo aquí en la orilla derecha y nos puede quedar esta capa semiconductora que tiene como característica que le hemos reducido la posibilidad de movimiento de los portadores de carga que tiene. Es decir, los portadores de carga, es decir, los electrones y los huecos, por ejemplo, pero también podemos hablar de excitones, ya vamos a hablar adelante lo que es un excitón, se pueden mover solamente aproximadamente en un plano si hacemos la aproximación de que este es un espesor bien pequeño. Entonces, los portadores de carga se ven confinados a 2 dimensiones y este es el mejor ejemplo de lo que conocemos como esas películas delgadas que mostré yo anteriormente. Y vuelvo atrás para que podamos perfectamente verla, ¿verdad? Aquí estábamos confinando el movimiento solo en esta plaquita, ¿verdad? Y esta es la realidad, ¿verdad? Esta es como la vemos en el microscopio electrónico y aquí la muestro esquemáticamente. Naturalmente, eso va a tener enormes consecuencias en las propiedades ópticas que se van a observar en este cristal, que ahora es un cristal en 2 dimensiones. Aquí a la derecha del cristal de 2 dimensiones, yo podría hacer todavía un corte más, por ejemplo, a esta altura, y me quedaría lo que tengo aquí en la figura C. En la figura C se puede ver cómo el cristal que antes era de 3 dimensiones ahora lo puedo ver como un hilo, y lo que estoy generando es que he confinado aún más al movimiento de los portadores de carga. Es decir, los electrones y los huecos solo podrán moverse en una dimensión. Y a esto lo conocemos muchas veces como hilo cuántico. Ya les voy a contar por qué le llamamos así. Si nosotros todavía seguimos cortando esto y cortamos aquí abajo, nosotros podríamos obtener esto. Y aquí lo que estamos haciendo es que hemos reducido las dimensiones para los portadores de carga. Es decir, los portadores de carga, y pensemos en los electrones solo van a poder moverse, pero de una manera restringida.
Y por eso a esto le llamamos como punto cuántico o estructura 0D. Aquí a la izquierda prácticamente estoy mencionando cómo la figura A es una estructura 3D, la figura B una estructura 2-dimensional, la figura C una estructura monodimensional o de dimensión 1 y la estructura D que se conoce como estructura 0-dimensional. A estas tres de la derecha, la 2D, 1D y 0D, se le conocen como nanoestructuras. Pero, si ustedes se fijan abajo, estoy mostrando específicamente también cómo se comporta la densidad de estados, es decir, cuántos estados tengo yo por volumen y por energía. Entonces, lo podemos ver que antes era prácticamente una línea continua, que a medida que van cambiando y van reduciéndose las dimensiones, se vuelve como una escalera en el diagrama B. En la figura C se va discretizando prácticamente la energía para en las estructuras 0-dimensionales observamos cómo tenemos estados discretos y ya no tenemos más el continuo de energía que teníamos. Esto nos recordará de los estudios de bachillerato o de los primeros años de la universidad y sobre los átomos y la discreticidad de los estados energéticos disponibles, por ejemplo, para los portadores de carga, en este caso, por ejemplo, los electrones, y esto hace de que ya mi nanoestructura 0-dimensional se comporte o muestre algunas propiedades que nosotros conocemos como propiedades que solo se pueden explicar con la física cuántica. Y es por eso también que a las nanoestructuras de este tipo, 2D, 1D y 0D, cuando sus tamaños son nanométricos, les llamamos también estructuras cuánticas. Y si son semiconductores, estructuras cuánticas semiconductoras. Aquí abajo, ustedes pueden ver cómo ya en 1992, Leo Esaki, el ganador del premio Nobel, por el efecto túnel en nanoestructuras, hacía y publicaba un artículo científico en Física Scripta que se titulaba Do It Yourself Quantum Mechanics and Low Dimensional Structures. Traduciéndolo sería como hacer mecánica cuántica por ti mismo en estructuras de baja dimensión. Esto muestra cómo la física cuántica que habíamos desarrollado en la primera mitad del siglo pasado podía servirnos para entender las nuevas propiedades ópticas y electrónicas también de los semiconductores que estábamos trabajando. Recuerden que tanto con la raíz de la química como en la raíz de la física, se trabajó primeramente con estructuras semiconductoras. Tengo que agradecer a Deodanes, a Oscar Deodanes, que es uno de los estudiantes de mi grupo de investigación que me cedió esta figura para poder presentárselas a ustedes. Una de las direcciones de la nanotecnología que más intensamente se ha desarrollado es la síntesis y el uso práctico de los puntos cuánticos. Esos puntos cuánticos que son las nanoestructuras con 0 dimensiones, que también le llamábamos nanocristales. Y estos son semiconductores a nanoescala que son los más estudiados y que ahora disponemos de una base sólida teórica que nos permite comprender en general la mayoría de sus propiedades electrónicas, ópticas y de transporte. Sin embargo, no hay que ser tan ciegos de decir que hay muchas propiedades específicas de cada material y de cada dimensión que no comprendemos totalmente, ¿verdad? Pero muchas veces en los reportes y en los artículos científicos, nosotros algunas veces, para motivar a la gente, decimos que conocemos la mayoría de sus propiedades electrónicas y ópticas, pero hay que ser lo suficientemente críticos. En realidad, si somos los críticos suficientes, estamos en pañales en el conocimiento de muchas de las propiedades, estructuras específicas de cada uno de los materiales. Y por eso es importante seguir investigando, ¿verdad? Y por eso es importante que las nuevas generaciones también se vayan involucrando en el estudio de este tipo de nanoestructuras. Ahora, los quantum dots son estos nanocristales
semiconductores, pero que también pueden ser de otros materiales, que una de sus propiedades importantes es la fluorescencia que poseen, es decir, la emisión de luz que poseen. Y los primeros que se empezaron a investigar fueron prácticamente quantum dots fabricados con elementos de los grupos 2,6 o 3,5 de la tabla periódica. Yo ya les mostré anteriormente algunos ejemplos y aquí, por ejemplo, era selenuro de cadmio, un material 2,6 de la tabla periódica hecho por Efros y Bruce, a los que se les atribuye el descubrimiento de los quantum dots en la química. Y aquí, por ejemplo, capas delgadas nanométricas de arsenuro de galio, que es un material 3,5 de la tabla periódica. Solo para ejemplificar la afirmación que acabo de dar en estas últimas dos ideas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de estos puntos cuánticos para aplicaciones en medicina o para aplicaciones en biología? Ustedes perfectamente lo van a ver y me van a decir, uy, es que ahí hay cadmio. Y hay materiales, hay metales pesados que pueden ser tóxicos y que pueden generar más problemas que ventajas a la hora de querer aplicarlos. Entonces la gente empezó a pensar, a partir de haber estudiado estas nanoestructuras, en cómo sintetizar y cómo sintonizar algunas de las propiedades de las nanoestructuras que tenemos. Y es así como por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, entre otras técnicas, se utiliza, por ejemplo, la técnica de Lamer-Dinager para poder sintetizar estas nanoestructuras. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos dos soluciones precursoras y una solución precursora se inyecta sobre la otra a una temperatura determinada. Una de las características principales es que son soluciones sobresaturadas y que en el momento de inyectarse en la solución a una temperatura determinada, empieza a darse el proceso de nucleación. Y entonces aquí pueden ver el tiempo y la concentración de los precursores también. Y cuando lo inyectamos en el tiempo cero, nosotros empezamos a ver cómo empieza la nucleación a darse. Y a partir de ahí, a medida que el tiempo transcurre, las nanoestructuras que se van formando con el proceso de nucleación empiezan a ser cada vez más grandes. Es decir, nosotros podríamos ir extrayendo a diferentes tiempos de la solución una muestra y esa muestra va a contener nanoestructuras de diferente tamaño. Y así, para diferentes tiempos de extracción, nosotros podemos tener desde las nanoestructuras más pequeñas hasta nanoestructuras bastante grandes. Este no es el único forma de sintetizar nanoestructuras, también lo podemos hacer por pirólisis, por carbonización, etcétera, etcétera. Y en esta figura yo muestro de un reporte científico, que aquí está el autor, naturalmente, cómo este método de crecimiento es el que se muestra en la figura A. La figura B, la figura C y la figura D muestran otros tipos de métodos con los que también se pueden sintetizar estas nanoestructuras, pero que por el orden del tiempo no vamos a discutirlas. Aquí tenemos, por ejemplo, la absorción de nanoestructuras de selenuro de cadmio obtenidas por Sandra Alvarenga, una miembro anterior de un alumni de mi grupo de investigación, en la que se muestra cómo la absorción y las bandas de absorción que ustedes ven aquí se desplazan hacia más bajas energías a medida que las nanoestructuras se vuelven más grandes, es decir, del azul al rojo. Este tipo de desplazamiento es muy característico de los nanoestructuras conocidas como puntos cuánticos, que nosotros simbolizamos con la QDS de quantum dots, ¿de acuerdo? También les muestro algunos resultados de fotoluminiscencia, también de Sandra, miembro, como les dije, alumna de mi grupo de investigación, y se muestra cómo las bandas de emisión de las nanoestructuras también mostradas anteriormente, y vamos desde un tamaño
un diámetro de 231 nanómetros, como ustedes pueden ver aquí, que es esta, al 3.47 nanómetros. Es decir, estamos alrededor de 2 nanómetros a 3.5 nanómetros. Y perfectamente ustedes pueden ver cómo se desplazan las bandas de emisión, por ejemplo, en energía a menores energías, energía hasta aquí arriba y la longitud de onda hasta abajo, a menores energías a medida que el quantum dot, es decir, el punto cuántico, se está haciendo más grande. Esto se conoce como efecto de confinamiento cuántico y es una de las razones por las cuales los puntos cuánticos son tan reconocidos y tienen tanto potencial de aplicación, por ejemplo, en la medicina. Es importante también mostrar aquí cómo estas bandas de emisión son relativamente delgadas. E incluso si uno trabaja mucho más en la preparación y en la síntesis de estas nanoestructuras, uno puede obtener anchuras de bandas muy pequeñas. Es decir, lo que estamos viendo es que a medida que los puntos cuánticos se van haciendo más grandes, vamos sintonizando la luz que ellos pueden perfectamente emitir. Este diagrama muestra la dependencia de la emisión en el rango visible del espectro electromagnético de los puntos cuánticos de acuerdo a su tamaño. Pero como les dije anteriormente, algunas veces el que estemos trabajando con nanoestructuras semiconductoras y tengamos el cadmio ahí en medio y tengamos algunos metales pesados que no son amigables con la vida humana, también se pueden sintetizar puntos cuánticos de otros materiales. Y aquí les muestro dos imágenes de puntos cuánticos de carbono realizados por carbonización que fueron tomados en el laboratorio de nanotecnología de la Universidad de El Salvador y que lo hemos publicado ya en un artículo este año en México. Al lado derecho podemos ver tanto la absorción en rojo como la fotoluminiscencia, es decir, la emisión en azul de estos puntos cuánticos que nos pueden servir como los puntos cuánticos que pueden llegar a reemplazar a los puntos cuánticos que tienen cadmio, por ejemplo. Aquí vemos también puntos cuánticos de grafeno y también podemos ver que cuando lo dopamos con hierro y azufre, nosotros podemos obtener una emisión y una absorción que la podemos sintonizar de acuerdo a las concentraciones que nosotros tengamos de estos dopantes. Y esto naturalmente también es una de las grandes cosas que en la investigación, resultados de la investigación científica, que nos van a permitir tener las propiedades necesarias para poder ser utilizadas en la nanomedicina, por ejemplo. Aquí pongo un esquema de los puntos cuánticos y podemos observar perfectamente cómo, debido a que aquí tenemos en el núcleo, en medio, sulfuro de cadmio, que está rodeado, y a esto le llamamos core shell, o como que hemos encapsulado el sulfuro de cadmio con esta línea verde con sulfuro de zinc. Eso nos permite pasivar la superficie, es decir, intentar tener menos defectos que nos van a producir alguna emisión y que va en detrimento generalmente de la eficiencia cuántica de estos dispositivos, y también los podemos rodear de diferentes materiales que nos permitan en algún momento, por ejemplo, funcionalizar, es decir, en palabras sencillas, poder pegar de acuerdo a las propiedades electrostáticas de nuestras grandes moléculas y de nuestros átomos, poder unir algunas moléculas que son importantes, por ejemplo, anticuerpos, péptidos,
y otras moléculas biológicas que nosotros queramos utilizar. Y prácticamente lo que estamos haciendo aquí es mostrando cómo podemos agregarle, digamos, o dopar las nanoestructuras que tenemos nosotros con diferentes materiales que nos pueden servir para ciertas aplicaciones que vamos a ver adelante. ¿Qué propiedades tenemos? Por ejemplo, propiedades de fotoluminiscencia controlable debido al efecto de cuantización dimensional, que yo lo mencioné como efecto de confinamiento cuántico. También el interés particular se explica por la considerable diferencia de su espectro discreto de excitones o de portadores de electrones huecos, dependiendo de la interpretación que queramos darles y del modelo que nosotros queramos utilizar para describir este punto cuántico. Con respecto al del cristal masivo, al cristal masivo es el conocido como de 3D de la misma sustancia química. Naturalmente hemos visto cómo discretizamos directamente las energías en las que absorbe el punto cuántico y también en las que emite. Esta diferencia se traduce en un cambio de las propiedades ópticas de los puntos cuánticos en comparación con el material 3D. Y es importante que en particular, dependiendo de la composición química y del tamaño de los puntos cuánticos, la banda de emisión puede estar en cualquier lugar del espectro, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Esta característica permite recibir marcas de varios colores para codificación óptica. Es decir, a lo que me refiero es que esta característica me puede ayudar a sintonizar los quantum dots que yo quiero y eso me puede servir para poder distinguir ciertas moléculas, por ejemplo, en tejidos humanos o tejidos, en los tejidos que nosotros en nanomedicina queramos investigar. ¿De acuerdo? Pero también esto puede ser utilizado para aplicaciones optoelectrónicas y para, por ejemplo, marcar células en diferentes estructuras de las que yo estoy interesado en investigar. Aquí, por ejemplo, uno puede ver una clasificación de puntos cuánticos de acuerdo a la composición química y dependiendo de los materiales que yo puedo clasificar en la tabla periódica, así yo puedo perfectamente obtener puntos cuánticos de este montón de materiales. Es decir, yo solo he mencionado selenuro de cadmio, he mencionado carbono, aquí está el carbono, aquí está el selenuro de cadmio, pero como pueden ver, existen una infinidad de materiales que yo puedo utilizar que no necesariamente son semiconductores a la hora de querer aplicarlos en diferentes estudios. También, dependiendo del material que yo tenga en el quantum dots, en el núcleo, digámoslo así, yo puedo tener, por ejemplo, para selenuro de cadmio, un tamaño entre 1 y 25 nanómetros, pero también un rango de emisión en todo el visible. Y lo puedo sintonizar y yo puedo hacer estructuras que emitan en el amarillo y otras que emitan más hacia el naranja o más hacia el rojo, dependiendo de lo que yo quiera. Y así sucesivamente uno puede ver el rango de tamaños que puedo obtener. Esto es importante naturalmente si queremos meterle, por ejemplo, valga la palabra, quantum dots a células. Es importante saber el tamaño, dependiendo de dónde queremos ponerlas. Y aquí pueden ver ustedes también el rango de emisión que va desde el visible al ultravioleta, al infrarrojo y al cercano infrarrojo también. Es importante eso porque ustedes saben que dependiendo del rango de emisión o de absorción, así podemos utilizarlos. Por ejemplo, en tejidos humanos ya sabemos que con el infrarrojo podríamos trabajar con menos daño en el tejido humano que con ultravioleta, pero eso obviamente va a depender de las cosas que queramos estudiar. Y aquí vamos a lo que es más importante. Hasta ahora les he dado prácticamente digámoslo así, utilizando la palabra en inglés, un overview, ¿verdad? De lo que es el nacimiento de las nanoestructuras, pero también algunas propiedades importantes y cómo se puede sintetizar estas nanoestructuras. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sin entrar en detalles. Como ya les dije, cada uno de los detalles, cada uno de los ejemplos puede ser utilizado para todo un taller de varios días o de semanas. Aquí lo que solamente pretendemos es dar como, digamos, mostrar en qué cosas se podría aplicar en la medicina
estos quantum dots, estos puntos cuánticos, que son uno de los tipos de las nanoestructuras que nosotros hemos visto esta tarde. La primera aplicación va a ser en imágenes. En imágenes, por ejemplo, a nivel celular, los puntos cuánticos se utilizan para la visualización de los componentes intracelulares, entre otras cosas. Por ejemplo, tras la incubación de los puntos cuánticos con las células deseadas, aquí podemos ver un esquema. Estas los absorben fácilmente gracias a su fino tamaño de partículas. Recuerden que estamos hablando de nanómetros. Las células tamaños se pueden encontrar en los micrómetros, es decir, estamos hablando de 3 órdenes de magnitud más pequeños y eso permite que se absorban fácilmente gracias a su tamaño tan pequeño, ¿verdad? Posteriormente de haberlas introducido en las células, pueden excitarse con luz, por ejemplo, luz ultravioleta, y los espectros de emisión pueden detectarse fácilmente mediante un microscopio de fluorescencia o aplicando una técnica de fotoluminiscencia normal y corriente típica para poder ver la emisión de estas nanoestructuras dentro de cada compartimiento de la célula. Aquí tenemos el ejemplo con un microscopio y con una cámara CCD, cómo podemos ver la emisión de las nanoestructuras que están dentro de las células, y así podemos perfectamente, si nosotros funcionalizamos y dopamos estas nanoestructuras con las moléculas que se van a enlazar con las moléculas en cada uno de los compartimientos celulares, así podemos distinguir exactamente dónde se alojan estas nanoestructuras semiconductoras y podríamos saber, por ejemplo, dónde se encuentran ciertas proteínas, y eso alguna vez puede ser muy importante en los estudios que realicemos. También los quantum dots, es decir, los puntos cuánticos, se aplican en la visualización en vivo de diversos órganos y tejidos tras la administración de puntos cuánticos funcionalizados con determinados ligandos para aumentar su afinidad a los órganos o tejidos de interés. Esquemáticamente se muestra aquí, y entonces nosotros podemos perfectamente alojar ciertos puntos cuánticos que han sido funcionalizados con ciertas moléculas para que puedan enlazarse a los tejidos que nos interesan. Y así nosotros, naturalmente, en esta imagen de la derecha, podemos detectar algunos tejidos donde se han enlazado y se han funcionalizado las nanoestructuras que tenemos. Así podemos detectar, por ejemplo, algunos cánceres o algunos órganos donde se van a alojar preferencialmente estas nanoestructuras que ustedes pueden ver aquí. Si nosotros queremos diferenciar las diferentes partes del tejido humano que yo quiero o tejido animal que yo quiero estudiar, también puedo hacer que esas nanoestructuras, que una de las nanoestructuras te emita en un color verde, otras en un color amarillo y en otras en un color rojo, y así poder diferenciar cuál es cuál de los tejidos que yo ando investigando. Ustedes como médicos todavía tienen más experiencia para poder saber cuándo ustedes necesitan, por ejemplo, hacer esa diferenciación de órganos o tejidos que les interesa estudiar. Las aplicaciones de biomarcadores. Los puntos cuánticos poseen un alto potencial para ser aplicados como etiquetas en la clasificación celular activada por fluorescencia, que le vamos a llamar FACS en este caso, gracias a varias de las características que ya hemos discutido. En comparación con los colorantes orgánicos que se utilizan generalmente, los puntos cuánticos tienen espectros de emisión estrechos, como lo mostré en aquellos espectros de mi exalumna, que reducen el solapamiento y aumentan la posibilidad de incluir múltiples etiquetas para la clasificación de células policromáticas por FACS, y así nosotros podemos ver diferentes tipos de tejidos o diferentes
tipos de células que están emitiendo a diferentes longitudes de onda, es decir, a diferentes color. Por eso la palabra policromático. Ahora, sus amplios espectros de excitación, o si lo llevamos a algo equivalente, espectros de absorción, facilitan, digamos, el seleccionar un único haz láser o una fuente de excitación para la excitación de múltiples ondas de puntos cuánticos. Es decir, cuando me refiero a múltiples ondas, me refiero a múltiples tipos de quantum dots, de puntos cuánticos, que aumentan naturalmente las capacidades individuales de los equipos FACS. Los puntos cuánticos muestran una mayor luminosidad en comparación con la mayoría de los colorantes orgánicos, lo que aumenta o que ayuda a la precisión de la detección. Aquí también se muestra un ejemplo de estudios que se han hecho incluso introduciendo colorantes dentro del punto cuántico, que es prácticamente lo que hemos dicho anteriormente, la capacidad de funcionalizar o de dopar estos puntos cuánticos para poder ver en una imagen o también en vivo las células o los tejidos humanos que yo quiero estudiar. Los puntos cuánticos también, como dije anteriormente, cuando se dopan con colorantes, mejora su luminosidad. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo un colorante orgánico, o sea, el quantum dot se ha dopado con el colorante orgánico. Aquí vemos una imagen de los puntos cuánticos y cómo la fluorescencia mejora enormemente cuando nosotros dopamos utilizamos los puntos cuánticos con colorantes, y esto genera naturalmente una mejora de la estabilidad de estos fluoróforos que nos sirven para poder detectar o ver o clasificar algunos de los tejidos humanos que estamos estudiando. También tenemos aplicaciones en como la terapia fotodinámica o en la terapia fotodinámica también, ¿verdad? Porque también la terapia fotodinámica no necesariamente tiene que hacerse con puntos cuánticos como los que tenemos ahora o de los que estamos hablando ahora. Pero la terapia fotodinámica, que yo aquí le llamo TFD, es una estrategia prometedora para el tratamiento de varios tipos de cáncer. Ustedes lo saben mejor que yo, ustedes que lo aplican: cáncer de piel, cáncer de cuello, cáncer de lengua, cáncer de mama, etc. Hay varios reportes acerca de esto. Lástima, yo no puedo ver aquí la referencia, pero ustedes pueden ver la referencia seguramente en su pantalla. Y aquí esquemáticamente lo estamos mostrando, ¿verdad? Aquí un compuesto químico llamado fotosensibilizador se activa por irradiación de luz para transferir energía al oxígeno molecular intracelular, y esto conduce a la generación de especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS en inglés, con la consiguiente inducción de la apoptosis en las células tumorales meta. Y cuando yo irradio estos quantum dots, genero estos ROS, y estos ayudan a la muerte de las células, por ejemplo, tumorales, que yo estoy estudiando y que quiero en principio eliminar. Este es un gran ejemplo de cómo, si nosotros utilizamos puntos cuánticos, podríamos perfectamente, digamos, hacer lo mismo que hacemos con la terapia fotodinámica, que también utiliza otros fotosensibilizadores que no necesariamente son puntos cuánticos. Ahora, estos puntos cuánticos como fotosensibilizadores o como dantes de energía para otros fotosensibilizadores tienen numerosas ventajas. Por ejemplo, la potente absorción de luz que tienen. Ya lo vimos en los resultados de las investigaciones que, por ejemplo, mi grupo de investigación ha reportado. También tienen una fuerte emisión, tienen una elevada fotoestabilidad, pueden ser solubles en agua, tienen propiedades ópticas adaptadas o sintonizadas y pueden ser acumulados en los tejidos humanos. Además, como lo dijimos anteriormente, el tamaño y la composición de los puntos cuánticos pueden manipularse para optimizar la emisión en el tejido.
por ejemplo, en la región del infrarrojo cercano, que resulta adecuada para el tratamiento de tumores localizados en profundidad. Un estudio reciente ha reportado el potencial de los quantum dots, de los puntos cuánticos de grafeno, de carbono, perdón, de grafeno y del óxido de grafeno, por eso las siglas de Graphene Quantum Dots y Graphene Oxide Quantum Dots, como fotosensibilizadores para la terapia fotodinámica del cáncer. Por ejemplo, aquí podemos ver los quantum dots, los puntos cuánticos y sus propiedades de absorbancia prácticamente de absorbancia y fotoluminiscencia de excitación. Esto significa la PLE. Aquí los tubitos donde tenemos los puntos cuánticos bajo iluminación ultravioleta y sin iluminación ultravioleta, y aquí podemos ver la intensidad de la emisión cuando se excita a estas longitudes de onda y se emite a estas otras. También podemos ver el tiempo de vida de la emisión que está, como lo pueden ver, en los nanosegundos. Ahora, tras la irradiación de los puntos cuánticos con un tubo de luz de esta potencia, los puntos cuánticos, entre comillas, pudieron eliminar el 90% de las células de melanoma B16F10 y las células de cáncer de mama MCF7 en solo 5 minutos, revelando una alta potencia y eficiencia. Esto lo publicó Airbar en el 2020 y naturalmente con mucho gusto yo puedo enviarles, si así me lo solicitan, toda esta bibliografía para que ustedes puedan consultar y ver con lujo de detalles todo lo que se hizo para poder utilizar, por ejemplo, puntos cuánticos de grafeno y puntos cuánticos de óxido de grafeno para poder eliminar algunos tumores en nuestros tejidos. Una de las cosas importantes es que también reportes, artículos científicos recientes sugieren que los puntos cuánticos de carbono prometen ser utilizados en la PDT, que es Photodynamic Therapy, ¿verdad? Es la TFD en español, de COVID-19 a través de un mecanismo dual que involucra también el ROS, digamos, que se genera cuando utilizamos nosotros estos puntos cuánticos de grafeno y son excitados con luz, por ejemplo, ultravioleta. También se pueden utilizar en la administración de fármacos, lo que se conoce como drug delivery. Yo así le llamé en castellano, espero que así se utilice también en la jerga médica. Aquí lo puse en inglés por si acaso, no me daba a entender yo con las palabras que estaba utilizando. Pero los puntos cuánticos se pueden usar como vectores de administración de estos fármacos. Los puntos cuánticos tienen un montón de características atractivas, como lo hemos venido mencionando, para poder utilizarse en sistemas de administración de fármacos. Y de ahí podemos, por ejemplo, decir su facilidad de fabricación, como vimos con una receta, con una marcha química sencilla, podemos hacer puntos cuánticos rápidamente y de bajo costo. También la capacidad de conjugación con una amplia variedad de fármacos. Y cuando hablo de conjugación me refiero a ese enlace, a ese dopamiento, como queramos llamarle, a esa funcionalización de los fármacos o de las diferentes moléculas que yo quiero utilizar como fármacos, que se pegan o que se enlazan con el quantum dots y que se pueden suministrar en el lugar que uno quiera, para que se enlacen con el tejido que uno quiere y con las células que uno quiera. Podemos sintonizar o ajustar, llamémosle así, a las propiedades físico-químicas de estos puntos cuánticos. Y también poseen propiedades ópticas interesantes que nos permiten ver dónde se alojan, porque nosotros nos podemos excitar con luz y poder ver la emisión de esa luz. Podemos discriminar además con diferentes longitudes de onda y también una de las cosas bien importantes es que podemos hacer puntos cuánticos bien pequeños que puedan fácilmente ser introducidos en compartimientos tan pequeños como una célula, ¿verdad?
Estas propiedades convierten a los puntos cuánticos en portadores de fármacos rastreables que pueden controlarse fácilmente después de su administración. Aquí, y por honor al tiempo, porque ya van a ser las 2:30, ya tengo que ir terminando, no vamos a explicar esto, pero estas son las rutas comunes por las cuales, por ejemplo, los puntos cuánticos funcionalizados, ustedes lo pueden ver aquí. Vamos a ver si me deja mover el ratón, que los podemos ver aquí. Cómo penetran, por ejemplo, en las células y pueden ser desalojados los fármacos por diferentes rutas. ¿De acuerdo? Para eso, naturalmente, nosotros podemos, y aquí hay unos ejemplos con las referencias específicas, de cómo nosotros podemos modificar la superficie de los puntos cuánticos que aparecen aquí, modificándolo con las moléculas que aparecen aquí para ciertos receptores meta o target como queramos llamarlo, y que ustedes pueden ver también en esta columna. No vamos a entrar en detalles, pero la idea principal se ha planteado acerca de cómo podemos modificar la superficie enlazando las moléculas que me van a servir como fármacos para diferentes aplicaciones. Y otra de las aplicaciones importantes en la medicina es la de biosensores. Y aquí nos vamos a quedar solamente con un ejemplo, pero los biosensores son sistemas que pueden producir una señal medible en respuesta al proceso biológico en cuestión. Gracias a las excelentes y únicas propiedades ópticas de los puntos cuánticos que hemos visto, pueden incorporarse a tales sistemas de biosensores para integrar selectividad, eficiencia, precisión y alta sensibilidad de detección en un solo sistema. Los biosensores que contienen puntos cuánticos se pueden aplicar en una amplia diversidad de aplicaciones médicas, de diagnóstico, toxicológicas y de seguimiento. Aquí un ejemplo del investigador Chen, que en 2014 publicó algo que digamos, cómo se podrían utilizar puntos cuánticos de carbono para detectar niveles de glucosa en sangre. Y en la siguiente slide, si no recuerdo mal exactamente, aquí perfectamente se puede ver cómo esquemáticamente se hizo este trabajo, ¿verdad? Estos investigadores sintetizaron puntos cuánticos de carbono modificados con fracciones de ácido borónico como biosensores para la medición del nivel de glucosa. Esto es muy importante, por ejemplo, para una sociedad como la nuestra. Al reaccionar con la sangre que contiene glucosa, las funcionalidades del ácido borónico se intercalan con las moléculas de glucosa, lo que induce la agregación de puntos cuánticos de carbono con la subsiguiente extinción de su fluorescencia. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos los puntos cuánticos y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos en rojo simbolizada, por ejemplo, la glucosa. Y cuando la glucosa interacciona con nuestros sensores de puntos cuánticos, lo que hace es enlazar y hacer agregaciones de los puntos cuánticos que tenemos de carbono, como aparece aquí. Y eso hace de que la fluorescencia, o sea, lo que emiten, se vea disminuida. Y entonces, como conocemos para diferentes, y aquí en la figura anterior podemos ver, por ejemplo, la intensidad de la fotoluminiscencia en función de la longitud de onda, nosotros podemos ver cómo para diferentes niveles de glucosa nosotros obtenemos diferentes intensidades de emisión. Eso le llamamos nosotros el quenching en las palabras técnicas que usamos los físicos y los químicos. Me imagino que también los médicos utilizan alguna vez eso. Podemos perfectamente utilizar ese cambio en la emisión o en la fluorescencia como un sensor óptico que me permite determinar niveles de glucosa. Pero así nos podemos imaginar un montón
de aplicaciones para detectar diferentes cosas. Ya vimos también, por ejemplo, cómo podríamos utilizarlo para COVID. Y si ustedes asistieron al Congreso de Investigación que se realizó hace un par de semanas, aquí en el Instituto Nacional de Salud, ustedes pudieron ver en una de las conferencias el sinfín de aplicaciones, por ejemplo, de la nanociencia en sensores para detectar, por ejemplo, COVID-19. Con esto voy a ir terminando. Y voy a las consideraciones finales. Se han discutido los inicios de la nanotecnología y sus diferentes raíces, y lo hemos hecho de una manera bien ilustrativa porque soy un físico que está hablando con médicos y no necesariamente hablamos el mismo idioma siempre, pero yo creo que lo he llevado a un nivel ilustrativo que nos permite entender cómo surge desde la rama de la química y la rama de la física las nanociencias y la nanotecnología que ahora aplicamos. También se ha presentado la síntesis de nanoestructuras y se han discutido sus principales propiedades, sin entrar en detalles técnicos que para efectos de una charla de una hora no tiene sentido que los toquemos, porque nos vamos a perder en muchas de las cosas. Y hemos hablado especialmente de uno de los tipos de nanoestructuras, que son los que llamamos puntos cuánticos. También se han presentado algunas aplicaciones de nanoestructuras en medicina, especialmente como biosensores, también en imágenes, también como biomarcadores y también para terapia, como la terapia fotodinámica que presentamos como ejemplo. También se han mostrado algunos ejemplos de resultados obtenidos en el laboratorio de espectroscopía óptica. Aquí me faltó una palabra, ¿verdad? Laboratorio de espectroscopía óptica de la Universidad de El Salvador en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y en el laboratorio de nanotecnología de la Universidad Francisco Gavidia. Una de las cosas importantes que quiero mencionar como consideración final es que la colaboración científica entre físicos, como los de mi grupo de investigación, y médicos, como ustedes, que me imagino son la gran mayoría de la audiencia esta tarde, podría conducir a la fabricación de dispositivos nanotecnológicos para un sinfín de aplicaciones médicas que necesitamos. Y aquí podemos soñar y pensar en todas las especialidades de la medicina que tenemos. Y seguramente podemos encontrar, temas en común para poder investigar. También los resultados de esta colaboración podrían conducir al establecimiento de empresas de base tecnológica que podrían contribuir también a la generación de riqueza, pero lo más importante que esto conlleva es al desarrollo económico y social del país, que también no tenemos que olvidarlo, es una de nuestras tareas también que como científicos tenemos en las que tenemos que contribuir. Voy a pasar a los agradecimientos y naturalmente el primer agradecimiento es a la gente de mi grupo de investigación. Aquí podemos ver al grupo de investigación que tengo en el laboratorio de espectroscopía óptica en la Universidad de El Salvador. Aquí algunos que no salieron en la foto aquí no tenía onda, pero otra mejor, pero podemos ver cómo también bajo estas condiciones también salen muchas ideas científicas muy importantes y también hay que divertirse, ¿verdad? Un poquito. Y aquí también tenemos a los miembros del laboratorio de nanotecnología y algunos colaboradores. Él es estudiante de doctorado en la Universidad de El Salvador y es investigador ahí y ellos son sus compañeros de equipo. También tengo que agradecer al Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, que nos ha financiado varios proyectos con los que parcialmente hemos financiado, valga la redundancia, las investigaciones, algunas de las investigaciones que hemos presentado aquí, y a otras instituciones o programas nacionales e internacionales que no puedo mencionar aquí porque sería una gran lista, pero como ejemplo pongo al Servicio Alemán de Intercambio Académico, a la NASA, a la NOAA, aquí me equivoqué al escribir NOAA, ¿verdad? A la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, al Blue Integrated Partnership, que es un proyecto con la Universidad de Porto y el Naval Research Lab, a la Comisión Europea, etcétera, por financiar parcialmente las investigaciones que realizamos.
No me queda más que agradecerles y estoy aquí a su disposición para alguna discusión o responder algunas preguntas acerca de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rudamas, por su ponencia. Como tenemos aquí algunas preguntas, pero quiero rescatar una que me parece que resume cómo usted nos ha brindado este tema. Dice, es un tema muy importante y lo ha desarrollado con mucha comprensión. Hay tanta maravilla cuando se hace investigación como lo explica en la ponencia. Y es un asombro para muchos y un orgullo que en nuestro país se pueda realizar este tipo de investigaciones, que se publica a nivel internacional, que hay muchos talentos, que hay gente formándose en esto, que hay capacidades dentro del país. No puede para alguno tal vez fuera de esta reunión que hemos tenido, de este webinario que usted nos ha impartido, puede sonar a ciencia ficción, pero son cosas que ya están a la vuelta de la esquina, ya se están utilizando algunos de ellos, hay grupos de investigación trabajando en ello y en la Universidad de El Salvador se está ya sintetizando estas nanoestructuras. Y todas las aplicaciones que usted nos ha podido llevar de la mano para comprender cómo la física y la química se integra con aplicaciones que pueden dar mejoras en la salud de diferentes enfermedades que tenemos con alta prevalencia en el país y cómo también puede ayudar a tecnologías diagnósticas o aún de tratamiento. Cuando nos hablaba de la estimulación de ciertas nanoestructuras para poder hacer desaparecer células cancerosas. Exacto, y una de las cosas, y gracias por el comentario, y una de las cosas importantes, como usted lo mencionó, es que ya lo estamos haciendo en El Salvador. De hecho, uno de mis objetivos al regresar, después de estar de 16 años en Europa, fue fundar el laboratorio de espectroscopía óptica y el grupo de investigación en el que trabajamos para poder hacer este tipo de aplicaciones. Lamentablemente todavía estamos empezando a colaborar con médicos y es importante la gran, digamos, el gran esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional de Salud, ustedes, liderados por la doctora Xochitl Sandoval, para poder empezar a trabajar de la mano físicos y médicos, químicos y médicos, químicos, físicos y médicos, para poder salir adelante y poder aplicar eso y no depender de tecnologías extranjeras que muchas veces son caras y no necesariamente las más eficientes. Y les pongo aquí un ejemplo de cómo podíamos colaborar. Ya habrán visto las noticias hace un par de semanas, cómo mi grupo de investigación, los estudiantes de mi grupo de investigación ganaron un premio en la Universidad de Purdue por las nanoestructuras, los puntos cuánticos que estaban sintetizando y aplicando ya en aplicaciones optoelectrónicas, en diodos láser, para fotodiodos, perdón, para diodos emisores de luz, para luminarias y también para celdas solares. Ahora también queremos aplicar esas cosas para aplicaciones en la medicina. Y aquí naturalmente estamos muy abiertos, también en el laboratorio de nanotecnología que yo asesoro, también con mucho honor. Y ahí tengo estudiantes de doctorado trabajando también, que están haciendo también el doctorado en la Universidad de El Salvador, en la síntesis, en las propiedades ópticas, en la caracterización óptica de estas nanoestructuras que nos pueden servir para algunas de las aplicaciones que mencioné hoy y para otras que se nos puedan ocurrir. Muy bien, excelente. Y unirme también a sus comentarios en este momento, que contarle a los que están conectados que estamos trabajando en un proyecto de una carta de entendimiento, porque tenemos un convenio marco con la Universidad de El Salvador y estamos trabajando una carta de entendimiento para empezar a trabajar investigaciones conjuntas con su facultad. Así que esperamos en el corto plazo ya tener ese documento firmado y poder estar, bueno, ya estamos trabajando en algunos proyectos, Así pero es. poder también hacerlo de una manera ya formal a través de estos documentos. Procedo a leer algunas preguntas. Buenas tardes, escuché de nanotecnología hace 10 años y es impresionante que en la UES se estén realizando ya experimentos. Pregunta, ¿podría utilizarse nanotecnología para el diagnóstico precoz de la demencia, incluso en asintomáticos? Ok, esa es una pregunta súper importante y naturalmente, si nosotros logramos, por ejemplo, funcionalizar o dopar una de nuestras nanoestructuras,
para que se aloje directamente a las moléculas que creemos que son los responsables de enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas o algo similar, entonces nosotros perfectamente podríamos aplicar eso. Pero también podríamos aplicar, y esa es una pregunta que me lleva a la segunda ponencia que voy a dar la próxima semana, que también podemos utilizar la espectroscopía óptica mezclándola con nanoestructuras, con la emisión de nanoestructuras y detectar con espectroscopía de fotoluminiscencia algunas señales de, por ejemplo, productos de glicación avanzada, no sé si AGES de inglés, que es Advanced Glycation End Products, que nosotros podemos ver la emisión de estos productos de glicación avanzada, así lo estoy traduciendo, no sé si así los médicos lo conocen, es la traducción literal que yo hago de los AGES, emiten a 440 nanómetros, según algunos reportes. Entonces, nosotros perfectamente podríamos detectar a 440 nanómetros si nosotros, por ejemplo, hacemos incidir luz sobre la piel de personas o de pacientes, y así perfectamente podríamos hacer alguna investigación. De hecho, ya lo hemos hecho. Tenemos una tesis de licenciatura en la que estuvimos rastreando AGES en personas que estaban con una dieta específica y que hacían ciertos ejercicios durante 3 meses, y pudimos ver de alguna manera, aunque nos hace falta más muestras, más pacientes, esa estadística para ver una correlación entre cómo disminuía la señal de AGES a medida que la alimentación se mejoraba y digamos, el deporte que las personas practicaban también aumentaba. Entonces, esos son los primeros pininos que hemos hecho para poder empezar a ver AGES, y estos AGES, déjenme decirle, está relacionada. Hay reportes científicos que muestran que está relacionado con enfermedades como el Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero también si nos vamos a otro lado, con las enfermedades renales. Y así sucesivamente uno puede encontrar en los artículos científicos cómo estos AGES pueden ser utilizados para correlacionarlos con algunas enfermedades neurodegenerativas. Esa es una muy buena pregunta, y yo espero de hecho, ya estamos hablando por ahí aparte, digamos, dentro del Instituto Nacional de Salud, con algunos médicos de algunos hospitales y de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, los hemos empezado a visitar para que empecemos a trabajar también en ese tipo de investigaciones. Gracias por la pregunta. Muy bien. Otra pregunta en la misma línea, que son las inquietudes que ha ocasionado esta ponencia. ¿Se podrá diagnosticar Alzheimer y diabetes mucho antes que estos afecten nuestro organismo? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Y esa es una buena pregunta que yo me atrevo a pensar. Nosotros hemos incursionado en varias cosas, naturalmente con colaboración con médicos, ¿verdad? Porque yo tengo que ser humilde y yo idea de medicina no tengo mucha. De física tengo algo, ¿verdad? Por toda la oportunidad que tuve de hacer mi doctorado, mi maestría, mis postdoctorados en Europa, en lugares interesantes, muy importantes del mundo. Pero naturalmente sí, por ejemplo, hemos detectado estadios tempranos de cáncer, cosas que no se consideran cáncer, por ejemplo, en tejidos humanos ya, y especialmente en cáncer de cervix, en cáncer cervicouterino, creo que le llamamos en castellano, y eso lo hemos publicado, por ejemplo, en la revista cubana de física, y lo utilizamos con nanoestructuras y en estadios precancerígenos, naturalmente. Eso naturalmente es muy importante. Y eso también se puede aplicar y hacer la analogía a otros estudios. Por ejemplo, para intentar ver si logramos descifrar mucho antes el aparecimiento de algunas enfermedades como la que usted menciona. Así que yo tiene mucho interés en eso. Naturalmente podemos, lamentablemente yo no puse en mi transparencias mi correo electrónico, pero el doctor Carlos Hernández Ávila lo tiene, él también naturalmente lo puede compartir. Yo no sé si se va a compartir esta ponencia o se va a poner en algún lugar. Ahí podemos poner el correo electrónico o a través del doctor Carlos Hernández Ávila o la doctora Xochitl Sandoval me pueden encontrar naturalmente, y podemos realmente reunirnos y poder empezar a hablar sobre alguna colaboración para esas enfermedades. Seguramente podemos encontrar
tesis o que alguien que esté haciendo una tesis doctoral o una tesis de médico o lo que fuese pueda poder hacer, o también algún físico o física que quiera especializarse en temas aplicados a la medicina para poder empezar una investigación. Y tengo que decirles que mi grupo de investigación tiene 5 líneas de investigación bien definidas y 2 incipientes, digamos que están comenzando. Y ahí dentro de esas está la detección de virus, pero también la detección, digamos, el estudio espectroscópico de tejidos humanos. Y dentro de los tejidos humanos hemos empezado a hacer los primeros pininos con cáncer de cervix. Hemos empezado casi, al menos tenemos la idea y teníamos una muestra con placentas, con preeclampsia y no preeclampsia, también con cáncer de mama. Y así podemos también trabajar con otras enfermedades que son importantes para la población salvadoreña, así como la diabetes y el cáncer de cervix, que se dan mucho en nuestras regiones, ¿verdad? En nuestra región. Muy bien, Gracias. gracias. Hay aquí curiosidad con respecto a su grupo de investigación y nos dice, Sí. excelente, ¿cuántos físicos en investigación tenemos y su uso en el área de nanotecnología en medicina? Muy buena pregunta. Yo no conozco mucha gente en realidad. De hecho, físicos con doctorado en física, tenemos 2 personas en El Salvador. Hay muchos más salvadoreños que están fuera del país y que porque como no tenemos, algunas veces las condiciones no son suficientes para que puedan volver, no los tenemos aquí. Pero hay muchos físicos, solo de mi grupo de investigación, han salido 5 a doctorarse a Alemania. 2 ya son doctores. Uno está en Múnich y el otro está en Bremen. 3 están en el camino, en Berlín, en Heidelberg y en... ¿Dónde tenemos el otro? Berlín, Heidelberg y teníamos otro en Mainz. Bien, pero también tenemos gente doctorándose aquí. Hemos montado un doctorado en física, en la que también se puede hacer el doctorado en física, es regional, patrocinado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, y allí también podríamos tener a algún físico o a alguien, algún ingeniero o de carreras afines que pueda hacer doctorado en física aplicada a la medicina en colaboración con médicos. Y entonces perfectamente podríamos seguir formando físicos para poder tener ahí. Pero en promedio, en mi grupo de investigación, físicos trabajando en mis líneas de investigación, siempre estamos entre 10 y 15. Algunos se va, otro llega, etcétera, etcétera. Entonces estamos entre 10 y 15 investigadores trabajando, entre gente que no está graduada todavía, gente que se acaba de graduar y gente posgraduada también. Y como les digo, ya tenemos el doctorado en física de reciente creación oficial. El año pasado salió la noticia en todos los medios y naturalmente estamos a principios del próximo año vamos a tener la selección de candidatos para el doctorado regional, que es un doctorado regional en el que están involucradas todas las universidades públicas centroamericanas y República Dominicana, y además, déjenme decirles que tienen obligatoriamente los candidatos a doctor que hacer estancias en laboratorios de fuera de la región centroamericana y República Dominicana para poder obtener su grado académico. Es decir, estamos en la lucha, estamos en el esfuerzo por formar gente. Yo creo que la formación de gente y la colaboración, en este caso con médicos como ustedes, nos va a llevar a que en un futuro cercano hagamos investigaciones del mejor nivel posible. Ya les dije que nos ganamos un primer premio en la Universidad de Purdue, que está en el top 5 de las universidades en ingeniería de los Estados Unidos. Entonces, estos estudiantes naturalmente tienen un potencial enorme. Si pueden hacer eso en un país con las limitaciones que tenemos en El Salvador, ya no se diga en una institución de primer nivel del mundo. Entonces, pero poco a poco, y además lo importante es que estos estudiantes también tienen el compromiso de trabajar por su país. Y cuando enviamos a estudiantes a doctorarse afuera, corremos el peligro de que no regresen, porque lo más fácil es quedarse afuera, porque hay muchas más oportunidades. Yo cuando regresé a El Salvador tenía otras 3 oportunidades en diferentes países del mal llamado primer mundo, del bien llamado primer mundo, depende de cómo se vea, ¿verdad? Pero en esos países las ofertas existen, pero si vamos creando las condiciones, tanto de infraestructura como de salarios dignos, de
de instituciones dignas para investigación, yo creo que vamos a lograr que muchos vuelvan y que muchos no tengan que irse al extranjero para doctorarse. Y eso es una cosa bien importante que sale a partir de esta pregunta. Yo creo que eso tenemos que ir haciendo poco a poco. También yo oí dentro del Congreso del Instituto Nacional de Salud, que fue hace un par de semanas, cómo también ustedes están interesados en la formación de personal investigador. Y eso, ya sé que llevan varios proyectos en esa dirección y naturalmente que ahí nos gustaría colaborar con ustedes para poder generar investigaciones que conduzcan a PhDs, a grados de PhD de médicos y de físicos que hagan investigaciones de física o de nanociencia o de nanotecnología aplicada a la salud. Un gusto, doctor. Ese es el ideal de poder formar más personal altamente cualificado para poder desarrollar las investigaciones que puedan resolver problemas de nuestras poblaciones y que pueden ser de interés de otros países, pero prioritariamente son de interés para nuestras poblaciones y que el talento no se fugue, sino que quede con nosotros. Hay otra pregunta aquí. En su experiencia en Europa, ¿sabe usted sobre el uso de nanotecnología para placenta? De hecho, hay varios estudios ya reportados y por eso nosotros también queríamos empezar en colaboración con gente del Hospital San Rafael y también estamos colaborando ahí con el doctor Hoyos y su grupo de investigación en esta área. Nosotros no tenemos mucha experiencia, pero los médicos nos contaban eso y para la gente que está en el área esta de ginecología y áreas afines, naturalmente le interesa mucho. Yo creo que podemos hacer mucho. De empezar a hacer una investigación bibliográfica, nosotros cuando iba a empezar la pandemia empezamos a esa colaboración que se truncó, de que incluso teníamos las muestras ahí que ya se nos arruinaron de placentas con y sin preeclampsia y vamos a empezar a investigarlas. Yo creo que ojalá que puedan contactarse conmigo o que podamos contactarnos de alguna manera para que podamos empezar a hablar de posibilidades de cooperación. Ya con el doctor Carlos Hernández Ávila, la doctora Xochitl, ya tiramos alguna vez ese tema. A la doctora Xochitl Sandoval le interesaba mucho, pero también yo sé que le interesa a muchas de las personas que están hoy en la audiencia y naturalmente, nada, les dejo la idea de que nos comuniquemos y veamos cómo empezamos a trabajar ahí, porque sí, hay varios reportes. Si usted pone preeclampsia, estudios de preeclampsia en Google o en Google Scholar, rápidamente le salen algunos estudios ya realizados, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Por ejemplo, que es lo que yo he visto en algún momento, pero no he entrado, y tengo que ser honesto, no he entrado en profundidad a leerlos, pero lo podemos hacer naturalmente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá. ¿Se puede decir que la nanotecnología no tiene riesgo de radiación? De radiación, no. Entre comillas lo digo no, porque algunos puntos cuánticos pueden emitir. Cuando emiten luz, generalmente de los puntos cuánticos que hemos estado hablando, la mayoría emiten el visible y el infrarrojo y se pueden sintonizar. Es decir, nosotros podemos, dependiendo del tamaño, ¿se acuerdan de esas transparencias que les puse? Dependiendo del tamaño, así va a ser la emisión y el color de la luz y la longitud de onda. Entonces, en el visible, y esa es una de las características de la espectroscopía óptica que vamos a ver la próxima semana, que vamos a hablar sobre aplicaciones de la espectroscopía óptica, trabajar con el visible tiene la gran ventaja de que son técnicas no invasivas, que no generan ese daño. Naturalmente, si yo quiero irradiar las nanopartículas o los puntos cuánticos o las nanoestructuras que yo he hecho, digamos, que ingresen a un tejido humano, ahí sí podemos tener problemas, pero es un problema externo. Es un problema externo dependiendo de la radiación que queramos utilizar. Pero esa es una de las grandes cosas por las que en algún momento yo me decidí, estando en Alemania, de irme por las aplicaciones de la óptica, porque sabía de que una de las grandes ventajas es que no son invasivas para el ser humano ni para muchas muestras biológicas. Y entonces no dañamos las muestras de ninguna manera.
Así que hay que diseñar bien el experimento para que no utilizar alguna radiación ionizante o alguna radiación que sí nos pueda generar daño y así poder utilizarla. Incluso ya estamos en conversaciones también con odontólogos para poder utilizar, en lugar de rayos X, utilizar naturalmente óptica, luz visible para poder detectar, por ejemplo, caries, entre otras cosas, o caracterizar los diferentes materiales que utilizamos en la odontología. Y eso también naturalmente es parte de las aplicaciones a la salud que también estamos realizando. Muy bien, muchas gracias, doctor Rudamas. Ha sido una conferencia y una discusión realmente enriquecedora al tener una persona que ama tanto este tema, que está apasionada y comprometido también con la investigación en el país. A tener investigadores, a producir investigaciones que puedan impactar en nuestra población y con las aplicaciones prácticas como la física, puede dar herramientas para que puedan impactar la salud de las poblaciones. He copiado su correo electrónico carlos.rudamas@us.edu.sb por si alguien quiere contactarle. Y unas últimas palabras, doctor, sobre un adelanto de la próxima conferencia que tendremos con usted. Exactamente. Ya vimos que una de las grandes cosas, y aquí se une la nanociencia de los puntos cuánticos con la espectroscopía óptica, y la espectroscopía óptica es de lo que vamos a hablar la próxima semana. La espectroscopía óptica no es nada más que hacer incidir luz visible, no invasiva, ¿verdad? No ionizante, en tejidos, por ejemplo, tejidos humanos, para poder detectar alguna señal. Suceden muchas cosas cuando yo excito, y así voy a usar la palabra, o bombardeo con luz visible un tejido humano. Puede haber emisión de luz, hay absorción de luz, hay dispersión de luz, y todos esos fenómenos físicos ópticos nos dan información acerca de lo que está pasando en el tejido humano. Recuerden que estamos compuestos de moléculas, de átomos, y estos, naturalmente, desde la física los estudiamos mucho y los sabemos describir aceptablemente bien, ¿verdad? Y entonces eso nos permite sacar información con solo utilizar luz visible acerca del estado de algunos de los tejidos humanos que nosotros tenemos. Y por eso nosotros la próxima semana, dentro de las aplicaciones de la física en la salud, vamos a hablar de qué es la espectroscopía óptica y voy a intentar hacerlo ilustrativo también, porque yo sé que aquí no estamos dando clase de física, sino que estamos intentando entendernos. Eso me pasaría a mí cuando ustedes empiezan a hablar de sus temas de medicina técnicamente, yo también me quedaría, no entendería muchas de las cosas que están ahí, pero cuando lo hablamos ilustrativamente y después trabajamos y nos complementamos, podemos hacer un montón de cosas y eso es lo que vamos a intentar discutir para la próxima semana. Se fijaron también que los puntos cuánticos emiten luz, los detectamos, eso es espectroscopía óptica. Medir la emisión es espectroscopía óptica, medir la absorción es espectroscopía óptica, medir la dispersión y ahí el efecto Raman, la espectroscopía Raman, la espectroscopía de absorción, la espectroscopía de fotoluminiscencia, la espectroscopía de reflectividad, van a ser discutidas y vamos a discutir también algunas de las aplicaciones para detectar algunas enfermedades. Y de ahí va a salir, y ya se me adelantaron, por ejemplo, la aplicación para detectar moléculas que están relacionadas con altos niveles de glucosa, moléculas que están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, pero también con enfermedades como los diferentes tipos de cánceres, que también algunos son muy importantes para nuestra población, y tenemos que investigarlos y darles respuesta a partir de la investigación científica. Así que muchas gracias otra vez por esto y los invito a que nos estén con nosotros también el próximo miércoles. Muchas gracias. Les invitamos a todos a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque la conferencia de este día también va a ser publicada en el canal de YouTube para que puedan ustedes compartirla y también escucharla y aprender más acerca de ello.